lo que usted propone desde la medicina germánica, creo que tiene que ver con la solidaridad también, ¿no? Totalmente. Sí, totalmente. Es algo que puede ayudar a mucha gente y no necesitas plata. En realidad necesitas Los resolver tu laboratorios vida. están agradecidos con esta nota, las clínicas privadas también, así que le Los agradecemos. laboratorios están todos. Sí, que si quieren cambien de dial, que no hay ningún problema. Sí, más de alguno se va a enojar. Pero... Sí, así como se enojan los psicólogos con los que hacen biodecodificación, ¿no? Por favor. Sí, también Claro, algún sí. psicólogo se va a enojar conmigo, tal vez. También. También por ahí en un biodescodificador y algún médico también por ahí se enoje conmigo. Claro, pero, cuando 3, 4, 5, 6 siglos atrás la gente tenía la misma enfermedad y se curaba de otra manera, se curaba, digamos. Seguramente, estábamos hablando antes de que en la tanda, antes de que arrancáramos esto, y estábamos hablando, por ejemplo, hablamos de la muerte de mi querido amigo Sí. René Bertrán y hablamos de cáncer, murió. Y hablamos de la quimioterapia, ¿no? Y sí, bueno, en el caso de mi padre le redujo su tumor que tenía, le hizo bien, no sé, porque no, Internamente, internamente ¿qué afecta? que le pudo haber afectado o no, si eso aceleró su Parkinson, no tengo ni idea, pero digamos, como cualquier medicación donde vos te pones un químico, un rayo o lo que sea, ¿sí? Que como decía vos, parece que vas de Chernobyl a otro lado, y bueno, algún daño va a ser, efectivamente, no hace falta ser médico, hasta los médicos Es saben que eso. por ahí es algo bueno para determinada cosa, pero te impacta en el cuerpo. Pero que hasta no. un médico que te va a dar, ¿por qué si no un medicamento tiene contraindicación? El mismo medicamento dice, bueno, la contraindicación es tal, por algo lo dicen o no. Sí, sin duda, eso está porque, a ver, vamos a ponerlo de esta perspectiva. Nosotros, hablo como seres humanos, ¿no? Estamos como jugando a que el cuerpo se equivoca y nosotros sabemos más que el cuerpo y le vamos a meter algo al cuerpo para que haga lo que nosotros queremos. Sí. Estamos como partiendo de esa base, ¿no? Como diciendo, yo sé más que el cuerpo, digamos que soy un científico y para mí este dolor es malo, este síntoma es malo o este crecimiento es malo, tenemos que atacarlo, tenemos que sacarlo. Es como, bueno, no sé, me salió una alarma en el motor, voy manejando y bueno, mirá, se subió la temperatura, sácame el termostato. Bueno, no, ¿por qué subió la temperatura? No, ni idea, tapemos el síntoma. Bueno, eso puede llegar a tener, a ver, desde la medicina germánica puede traer determinados problemas. Obviamente acá vamos a hacer como un disclaimer, una advertencia, también una cuestión legal, vamos a decirle. Esto no es consejo médico, cada uno es responsable sobre el No, tratamiento que elige. Claro, está muy bien. Cada uno se Nosotros hace estamos cargo. hablando de esto, no le estamos diciendo a la gente, haga esto, le estamos diciendo a la gente, Recomendación. acá tiene una recomendación, acá tiene otra Claro. posibilidad. Lo hacemos nosotros, responsables desde el programa, nosotros estamos abogando, nos interesa mucho eso y está bien que lo aclares, pero está bueno eso. Claro, como para decir, bueno, cada uno, que es en realidad lo más importante, que cada uno se haga responsable de su vida. Porque muchas veces esto también, a veces la medicina germánica genera un choque porque es como, tengo que resolver este lío cuando se dan cuenta del problema grande que tienen. No, ¿sabes qué? Voy al médico que me dé una medicación, tapamos el síntoma y se acabó. Bueno, esto puede darse, pero bien, vamos a introducir entonces un poco. A ver, hablando, ¿no?, de esto que comentabas vos desde que hace muchos años, digamos que lo que es la parte química hoy en día es propio del siglo XX. Esto empieza con el auge de las petroleras. Digamos que lo que es, por ejemplo, Rockefeller y el Instituto Carnegie, que también pertenece a ellos, empezaron a fomentar económicamente, digamos que los estudios de laboratorio empezaron a fomentar a principios de 1910, más o menos, el tal informe Flexner, perdón, que empieza a poner plata y digamos, a partir de este empiezan a cerrar
lo que era la medicina que venía a la parte de herboristería y empiezan a pasar a la parte bioquímica. Entonces era más anatomía y tratamiento con químicos, mientras que antes se trataba con plantas. Hasta lo que era, digamos, a finales de Mirá qué 1800. interesante. Yo no sabía que desde esa época, de plena época de lo que se denomina positivismo, arranca esta cuestión. Claro, empieza el movimiento a finales de 1800 cuando pueden sintetizar a partir del sauce lo que es la aspirina, el ácido salicílico. A partir de ahí y después con la morfina comienza la partesis de la extracción y la síntesis de las plantas y como que le sacan su esencia, ¿no? Y la potencian. Pero esto va a traer consecuencias, que ahora las vamos a hablar. Entonces es como que también arrancan, vamos a decir, donaciones de entidades filantrópicas relacionadas a la industria petrolera sobre el campo de la investigación química. Y digamos que la mayoría de los medicamentos hoy en día son derivados químicos del petróleo. Ya ni siquiera de las plantas, en su mayoría. Claro. Son derivados químicos puramente de lo que es el petróleo. Entonces, Yo soy un mal pensado si digo. No es que yo sea mal pensado. Pero me pregunto por eso. ¿Sería un mal pensado si yo digo de que vieron el negocio en los medicamentos? Entonces, che, mirá, este medicamento podría servir para tal enfermedad, pero no existe tal enfermedad. Bueno, inventemos la enfermedad, el medicamento ya lo tenemos. y eso pasó. Y se investigan, por ejemplo... Qué mal pensado que soy. Eso pasó. Yo no quiero ser malo, pero por ejemplo... Mírelo, mírelo. Antes de la aparición del SIDA ya existía la medicación. Oh, No quiero ser malo. casualidad. Y el psiquiatra que descubre el famoso TDA con el que hoy se medican a los niños y a todo el mundo, en su lecho de muerte, él confesó, esto lo puede investigar cualquiera, que el diagnóstico lo inventó él y que también la idea era vender el medicamento. Que existe la hiperactividad en los niños, existe, pero las causas, el desde dónde, es otro. Pero, bueno, el tipo este lo confesó, o sea, ha pasado esto, ha pasado, no vamos a decir que no, pero bueno, a veces también es muy difícil de investigar porque en las búsquedas, uno busca en YouTube, en Google, lo primero que sale es una narrativa oficial. Después salen fuentes independientes de escarbar mucho. Siempre funciona así. Sí, incluso hasta hoy con la inteligencia artificial, yo uso mucho ChatGPT y le pedía que me hiciera investigaciones y me traía fuentes de Wikipedia. Y yo le digo, pero no me des fuentes de Wikipedia. Sobre qué es tendenciosa con respecto a lo oficial, ahí puede meter la mano cualquiera. Sí, hay un tema hoy, estamos con es casi que una guerra de la información entre lo que sí y lo que no. Hay mucho de eso, hay mucha censura, hay mucho, incluso discurso oficial que el que lo contradice puede tener hasta problemas legales. Justamente por eso metimos este disclaimer, esta advertencia antes, porque bueno, hay censura, hay shadow banning en YouTube, hay strikes en YouTube, en TikTok, en Instagram sobre determinados Yo temas. supongo que toda esa terminología en inglés tiene que ver con cuestiones que hacen las aplicaciones para censurarte, para que vos no hables de tal tema. Sí. Es más, durante la pandemia, YouTube explícitamente dijo que los que no hablaran en base a las normativas de la ONU iban a ser censurados, Te porque filtran. hubo mucho lío. Te filtran. Sí. Claro. Ahí con las vacunas se armó un lío grande. Es más, hoy vos en YouTube, si vas a decir vacuna, decís vacunas o metí una arroba en el medio, Sí. porque es un tema súper polémico. Sí. No vamos a centrar hoy, pero... Otro día vamos a hablar de la vacuna, pero justamente Súper hablábamos polémico. de los químicos y de la Ahí aparición está. de Bien. los antibióticos, y hoy hablaba en su sección de efemérides del doctor Fleming y de lo que significó la aparición de la penicilina, ¿no? Ujú, bien, sí. Bueno, vamos a entrar de lleno para entender entonces cómo entra cada cosa en su lugar. Bien, lo que el doctor Hammer va a descubrir
primero vamos a ponernos en contexto. Él va a darse cuenta que lo que nosotros llamamos, y lo va a probar, lo va a estudiar, lo va a verificar en determinadas universidades, esto se puede investigar. Después hubo juicio, le sacaron la licencia, hay muchísima polémica con respecto al tema, pero bueno, cuando el río suena, agua lleva. Y lo que pasa es lo siguiente, él lo que dice es que bueno, para que haya una enfermedad, él le va a llamar adaptación biológica, ahora vamos a ver por qué, tiene que haber una situación tengo que haber vivido una situación altamente dramática, vivida a contrapié, o sea que me agarra de sorpresa, vivida en soledad o en sensación de soledad, de incomprensión, de que por ahí nadie me comprende, donde la cual yo no voy a poder en ese momento dar respuesta. La situación me sobrepasa. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi cuerpo, acorde a lo que yo perciba, por ejemplo, si yo percibo que mi vida está en peligro, puede pasar que si yo lo percibo como un peligro mortal, que mi cuerpo active una multiplicación celular en los alvéolos, que mejoran el intercambio gaseoso en el pulmón, que me va a ayudar a correr. Entonces, ¿qué va a pasar? Tengo un impacto psíquico, el centro cerebral que controla los alvéolos se va a ulcerar, esto también se verificó con tomografías computadas, después Siemens le imprime las verificaciones al Dr. Hammer, se las firma todo, porque lo encontraron, antes se le llamaba artefacto, como que era un error, es un artefacto en la máquina. El Dr. Hammer dice, no, mirá, si lo sacamos de frente se ve, lo sacamos de costado se ve, lo sacamos agachado se ve, no es un artefacto. Ahí se ve como anillos concéntricos en la fase activa del conflicto en el cerebro, en la zona que controla el órgano. Y a su vez tenemos la multiplicación celular, si fueran los alvéolos, en el órgano. Entonces, él va a plantear que la enfermedad es bifásica, o sea que tenemos, mientras dura el conflicto, dura la adaptación. Ahí tenemos una fase activa. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos dos fases. La fase activa dura el miedo de muerte, aumenta la multiplicación celular, lo que se le podría llamar cáncer, en el pulmón. Y cuando esto se resuelve, cuando resolvemos el hecho, pasamos a la fase de reparación, va a decir. ¿Qué va a pasar en la fase de reparación? Van a aparecer las bacterias. Él va a decir que las bacterias, los hongos no son nuestros enemigos, sino que son trabajadores que nuestro cerebro les da la orden de ir a laburar ahí. Y van a descomponer, en el caso del pulmón, la bacteria de la tuberculosis, esta multiplicación celular. Entonces ahí yo probablemente vaya a expectorar sangre, vaya a tener tos, me vaya a costar respirar. Voy a ir al médico, va a poner la lupa y va a decir, tenés tuberculosis. Entonces el doctor Hammer va a decir, no, esto tiene pleno sentido. Estas bacterias hay que dejarlas trabajar porque se están comiendo la multiplicación celular que hubo en la fase activa. Entonces él estudió alrededor de 20.000 casos, él después dice que casi 40.000 ya antes de morirse, donde esto lo va a corroborar siempre, va a agarrar, va a hacer un escáner cerebral, va a decir, mira, acá está el foco de Hammer, cuando se resuelve, le pusieron foco de Hammer, cuando se resuelve ese área en el cerebro se inflama, se dematiza, se llena de líquido, eso también se confunde a veces con cáncer cerebral, o se diagnostica como cáncer cerebral, entonces va a tener las dos fases. Psíquicamente, en fase activa, vos vas a estar en un estado de alerta, obviamente, porque hay un conflicto. A nivel cerebral, se van a ver los anillos concéntricos y vas a también tener emociones de ira, de rabia, de angustia, de miedo. Se van a disparar emociones que van a controlar mi cerebro. Y a nivel del órgano, vas a tener, por ejemplo, caso de alvéolos pulmonares, una multiplicación celular. Cuando pasamos a la reparación, porque resolví el conflicto, de eso se trata lo que vamos a hablar hoy, de resolver el conflicto, que es lo más importante, vas a dormir, vas a tener mucho sueño, tu mente va a pasar a estar tranquila, vas a dejar de tener pensamientos rumiantes sobre lo que viviste, vas a poder descansar mejor, pero acá va a aparecer la fase caliente, le llama a él, podemos llamarle fase fría, fase activa y fase caliente, fase de reparación, donde por ahí te va a subir la temperatura, porque por ahí necesita más bacterias para reparar, entonces las multiplica con la fiebre, en fiebres bajas, el cuerpo, va a decir el Dr. Hammer, vas a tener la descomposición, por ahí vas a expectorar sangre, vas a tener mucho sueño, vas a estar muy cansado, vas a tener más hambre, y esto va a ser la fase de reparación, y la naturaleza que va a hacer te va a mandar a descansar, para eso es el dolor, para que te quedes quieto, para que no andes, todo tiene una lógica, o sea, todo empieza a encajar, cada pieza
es del rompecabezas lógicamente. Ahora, bien, vamos a hablar de químicos. Si acaba de decir el doctor Hammer, si yo meto un químico o un antibiótico o una medicación, mato todas las bacterias que están laburando y meto una medicación súper, vamos a llamarle simpaticotónica, que me sube y que desinflama, corté un proceso de reparación biológico, natural y lógico, va a decir el doctor Hammer. Esto es lo que genera polémica. Esto es lo que trae a colación que tanta gente ataque la medicina germánica y que sea tan polémica hoy en día y tan censurada. Porque esta parte va a decir, acaba de decir la gente, como dijiste en el laboratorio, va a decir, che, mira, hasta te tiro un dato. Bueno, no. Vamos a guardar para después porque no quiero seguir tirando leña al fuego. No te quiero interrumpir, pero Sí. te quiero hacer un comentario. Cuando vos te referís Sí. a la ingesta de antibióticos, que es más fácil, cualquier dolencia, cualquier resfrío, Claro. en vez de dejar que pase su proceso, la misma temperatura es la que combate todo eso, Sí, es el antibiótico. El antibiótico antivida. exacto. Exactamente. Antibióticos antivida. Entonces no dejás que fluya lo que te tiene que pasar en ese momento. Exactamente. ¿Qué va a pasar acá? El que desconoce este paradigma, los síntomas o el dolor los vive con miedo. Dice, uy, ¿qué me está pasando? ¿Y qué te van a decir? Te están atacando de afuera, hay algo malo. Y cuando pone la lupa, sí, mirá, te están atacando las bacterias. Y el doctor Hammer va a decir, no, están trabajando porque tu cerebro les dio la orden. Tu cerebro las multiplicó y tu cerebro las va a matar cuando no las necesites y las vas a expectorar como pus. Tu cuerpo las va a sacar por otro lado, no te hagas problema. Ahora, ¿qué plantea el doctor Hammer? Lo importante es resolver. Porque si yo no resuelvo o recaigo, Claro. bueno, esto puede ir a peor. O por ahí tenía la inflamación, vuelvo a tener un susto de miedo, vuelvo a una multiplicación celular de nuevo, y después cuando resuelvo, va a ser todavía más grande la herida en el pulmón. O sea, la reparación en el pulmón va a ser más grande, va a ser más doloroso, y hasta por ahí te asustas más. Claro, es muy interesante. Yo le decía lo que te contaba en el corte, que te iba a contar al aire, que creo que ya lo comenté acá en el programa, pero descubro una doctora que en realidad necesitaba que me haga la orden. En realidad esa era la realidad. Necesitaba unos análisis y una ecografía. Entonces agarré una que me quedaba al camino de la radio y me puso una doctora que de golpe me empezó a hablar de metafísica. Yo dije, ¿qué pasó acá? ¿Cómo? Y pusimos a hablar, entonces empezamos, dije, no, doctora, no lo puedo creer. Entonces, y que tenía conocimiento, tengo que estudiar al doctor Hammer. El doctor Hammer, ¿no? Me hablaba de medicina germánica, así. Porque yo le contaba de esta charla contigo, y me decía que, como que cada vez son más los médicos, ¿sí? De a poco, porque tampoco le pasa a ellos, ¿no? Sí. Ellos tienen que charlar, pero que le interesan y hablan de eso. Yo siempre digo, en el caso de mi padre, que tuvo un tumor en la cara, justamente, si querés, voy a hacer una burrada desde Perogrullo, justamente por un tema familiar emocional muy fuerte, y él no podía hablar, no hablaba y le salió un tumor justamente en la cara. Y me acuerdo que el cardiólogo, Walter Glantz, siempre decía, ese tumor tiene nombre y apellido. Claro. Y yo decía, mira qué loco es Walter, cómo el tipo ya sabía de dónde venía el quilombo. Digo, ¿por qué si un médico, si un científico tiene esa posibilidad de discernir y decirle a un paciente, ese tumor tiene nombre y apellido, por tal persona, por el quilombo que armó tal persona, y vos no hiciste lo que tenías que hacer, no hablaste, cerraste la boca y casi más te cortan la quijada, pues se salvó. En ese caso la quimio le hizo bien, no sé si alguna otra cosa, pero ¿vos creés que, como mi doctora, que también de a poco el científico, el doctor, el médico, la médica, el enfermero, la enfermera va escuchando este tipo de Sí, vos nuevas corrientes dentro de la medicina? Sí, mirá, por ejemplo, tenemos ya, hay muy famosos, está seguidores del Dr. Hammer que hoy tienen sus escuelas virtuales, de los que también yo he aprendido, y a través de los que han aprendido, los que me formaron a mí, François Leduc, Lulú Velard, la doctora Marcolín, hay un montón de médicos que siguieron a Hammer y que formaron otros médicos, y hay médicos actuales hoy en día que hablan de esto
y se animan, porque la verdad es que hay que animarse, porque se pone en juego tu prestigio, tu matrícula, tu licencia, hasta lo legal. Porque si vos como médico, mirá esto, no ejerces los protocolos médicos establecidos, juicio de mala praxis. Claro, sí, ¿De dónde claro. sacaste? Claro, claro, Y gritan pseudociencia, Sí. peligro. claro. Entonces, hay que tener cierto valor. Y no plantear esto como una guerra, ¿no? No decir, che, esto es una guerra de la medicina tradicional contra la medicina germánica. No, no, no. O sea, no plantear esto como un paradigma bélico. ¿Por qué? Porque hace eso en la mente de la gente que tomen posición y se dividan. Entonces ya no integran, ya es o esto o lo otro, y eso genera más conflictos. Hablando de tratar de evitar el conflicto. Eso genera como reticencia, es decir, no, los médicos no saben nada. No, no, los médicos hasta a veces se dan cuenta y te dicen, che, mirá, ¿por qué no vas al psicólogo? Te dicen muchos hoy en día, a mí me derivan como psicólogo médicos a veces. Bueno, vaya al psicólogo. O te dicen, no, bueno, es que, o he hablado con médicos, no, si fuera esta persona al psicólogo no tendría este problema. Muchos médicos se dan cuenta intuitivamente, pero le falta el desde dónde se origina la enfermedad. No tienen el desde dónde. Los han entrenado a muchos para ir a tapar el síntoma con los químicos, pero no les han entrenado del desde dónde se origina la enfermedad. Hay teorías médicas, va a decir el doctor Hammer, pero muchas no están validadas y sean como puramente ciertas, mientras que a los de la medicina germánica dicen, no, tráeme las Le ponen verificaciones. todas las piedras en el camino. Claro. Habíamos hablado la otra vez cuando hicimos la primera nota con nuestro nuevo columnista del programa, el licenciado Juan Manuel Mansur. Hablábamos de las comidas, ¿no? Porque también así como le meten químico al cuerpo a través de los medicamentos, ¿qué estamos comiendo? ¿Qué ingerimos? Nosotros pusimos no vamos a decir la marca, pero pusimos un filtro en el agua y nos dimos cuenta que el mate nos dejó de hacer acidez o nos cae mejor y nos damos gusto. El agua dice, che, no tiene gusto el agua. Sí, claro. El agua natural no tiene gusto, pero el agua cuando está llena de cloro tiene gusto. ¿Gusto Claro. a qué? A cloro, Claro. justamente, ¿no? Sí. A ver, mira, lo que ¿Qué suele... dice la medicina germánica en cuanto a la alimentación? A eso Bien, me refiero. vamos a ponerlo de esta manera. Como lo que hablamos es que las enfermedades las va a generar un hecho que va a hacer que nuestro cuerpo se adapte para dar respuesta, desde ese lado va a decir que no, pero, si a vos, a tu cuerpo, ingerís cosas de cajas Procesada. procesadas, Conservantes. el cuerpo le va a costar mucho más extraer energía de eso. Es como que vos tuvieras un motor que funciona con cualquier nafta, pero va a andar mejor o peor según la nafta que le eches. A ver, obviamente que hablando de químicos, si te irradian Sí. o pasás por Chernobyl, sí, te va a hacer pelota. Obviamente que sí, pero en pequeñas dosis en la comida, hasta incluso a veces el cuerpo lo guarda en la grasa, lo asimila y lo guarda en la grasa y dice, ¿qué es esto? Porque realmente no sabe el cuerpo, no está preparado para ingerir químicos derivados del petróleo. Entonces lo esconde donde puede y a veces lo almacena en la grasa. Y a mí me ha pasado de hacer grandes ayunos donde cuando la grasa entra en el torrente sanguíneo, ahí se sienten los síntomas de desintoxicación, que es cuando el cuerpo viene la diarrea, el vómito, el mal aliento, sudoración con mal olor, y ahí es que el cuerpo está empezando a expulsar todos los químicos que estaban acumulados en la grasa porque no sabía qué hacer, porque no entiende el cuerpo, y esta es la diferencia Claro. entre un medicamento y una Es lo planta. que había escuchado yo la otra Sí. vez en cuanto al azúcar y no, el producto dietético, no la sacarina, o estoy diciendo marca, pero bueno, no importa. Que dice que el cerebro está preparado, te manda la insulina, pero cuando vos le metés algo dulce, edulcorante, le manda, pero queda dando vuelta porque no sabe, no encuentra el ¿Para dónde azúcar. sale? Entonces te queda dando vuelta en el cuerpo. Vos decís, no engordo. Sí, no engordás, pero te va arruinando porque va quedando cosas que están dando vuelta en tu cuerpo que no saben qué hacer, lo que Claro. decís vos, ¿no? Y ahí dice, bueno, lo tiro a la grasa, dice el cuerpo, porque ¿Vos- no sabe. ¿Vos recomendás una alimentación más frugal? No voy directamente al vegetarianismo, ¿no? Pero Y siempre y cuando haber balanceado, porque esto también lo descubre el doctor Hammer, es mucho más profundo. Él descubre que tenemos
y que compartimos con los animales varias capas germinales, cerebrales, y tenemos todo el mismo proceso de evolución que ellos. Entonces hemos tenido una etapa donde comíamos mucha carne, después nos volvimos agricultores, comíamos más frutas, verduras. Sí, yo recomiendo en realidad una dieta más natural, lo que crece de la tierra, ¿no? Claro, que ahí viene, después, claro, ahí está el problema. Comemos cosas de la tierra y cuando vos ves qué le ponen para que crezcan, ahí está. Claro. Ahí hay gran ¿Con qué lo problema. fertilizar? Claro, ¿Qué le o, ponen? Claro. por ejemplo, hablando de venenos, no voy a decir quiénes, pero hay empresas muy grandes que se dedican a modificar genéticamente a la planta, por eso Claro. muchas frutas y verduras hoy no tienen sabor. Tomate, ¿hace cuánto que no comes un tomate? Claro. Claro. Para resistir la embestida de los químicos, herbicidas y pesticidas, que después te los vas a comer junto con esa planta modificada que no tiene ningún sabor, o sea, Plástico, sí. claro. Claro. Y alrededor de... Como plástico encima con los químicos para matar a los bichos. Claro, Es claro. tremendo. Y esas cosas, viste, no se comentan muy seguido en los mass media. O sea, uno ve, hubo manifestaciones contra manifestaciones, pero queda ahí como... Y claro, bueno, y comúnmente, ¿qué es lo que ocurre? Cuando algo que se está exponiendo, se está denunciando de verdad, tiene sustento, se complica como se le complicó al doctor. Si uno viene y protesta y dice que sí, dale cámara, dale micrófono, si está delirando, llena programación, que marche, ¿no? Pero acá en este caso estamos hablando de temas que tocan mucho al bolsillo. Hablábamos de Onganía, otra efeméride. Sí. Pues mirá cómo funciona el universo. Un golpe de Estado que se sustenta, entre otras cosas, cuando el expresidente Díaz se quiso meter con la ley de laboratorio. Así, te metí Mirá con la qué ley de justo. laboratorio. Va, pum, chao, afuera, ¿entendés? Y son una de las industrias El poder, ¿no? más grandes. Claro. O sea, tenés la industria armamentística y están ellos ahí entre los, si no me equivoco, entre los 3 o los primeros 5. Son enormes. Vamos a un rocazo, yo me quedaría. Tenemos que decir que venga más temprano. Sí, Porque fíjense, hasta la suricata se quedó escuchando, NASA, lo interesante que es esta charla, y yo creo que en su casa, señora, le está pasando lo mismo. 18:36, meter un rocazo y ya venimos en lo que vendrá. Que no, me encanta, boludo, me encanta escucharte. Vamos a hacer fotos. No. Eso quiere decir que me agarró comiendo los Sí. bizcochitos sin tac. Syntax, sí señor. Sin tac. Ahí tenés, ¿no? El tema de sin tac. Y también el negocio, hablando de negocios, estaba protestando nuestro querido Héctor porque fue a un no voy a decir la marca del supermercado, pero ese que dice yo te conozco. Sí, no es Bueno, corto, no. Me hago cargo. Encontró sin tac, pero no encontró la góndola Claro. que tiene que haber, como en la mayoría de los... Hiper o super tienen góndolas aptas para celíacos, diabéticos, un montón de cosas. Acá no. Todo el producto, ¿no? Sí, Yo voy a sí, estar esto hablando... silencio de radio. No, porque tengo 2 millones de preguntas para hacerle, ¿no? Estamos hablando en el corte... ¿What? Que Héctor puede consultar el tema de la celiaquía. Ah, de la celiaquía, ¿no? Bueno, no sé, ¿qué diría el doctor Hammer de la celiaquía, no? Sí, Porque eso. justamente Podemos son hablar. cuestiones que tienen que ver, que tienen el trigo, la cebada, centeno y ¿qué más? Creo que avena, cebada y centeno. Tienen avena, cebada y centeno, que al cuerpo le hace daño. Bien, vamos a hablar. Al cuerpo Sí. de... un Toda la porcentaje. zona intestinal es la más Claro. afectada. Bien, vamos a ponerlo de esta manera. Bien, voy a explicar un concepto y entramos en la celiaquía. ¿Qué va a establecer el Dr. Hammer? Cuando nosotros tenemos lo que él le llamó un DHS, vamos a decirle un shock. Él le llamó Dear Hammer Shock por su hijo. Vamos a decirle un shock. Un shock biológico. Vamos a decirlo en español. Cuando yo tengo este shock biológico, vivido en soledad, que me agarra contrapié, altamente dramático, inesperado, y se genera la adaptación biológica, mi cuerpo va a mapear con los 5 sentidos todo el ambiente. Esto el Dr. Hammer después le va a decir rail, por los rieles del tren, o en español más simple, huella sensorial. Entonces, ¿qué va a pasar? Cada vez que, si yo no resolví ese conflicto,
que aparezca una huella sensorial que mi cerebro decidió tomar, esa huella sensorial me va a llevar a la fase inmediatamente de reparación de ese conflicto. Por ejemplo, para hacerlo bien simple, si yo en primavera estaba justo, olfateando una amenaza en el territorio, donde en la fase activa las mucosas de mi nariz se van a ulcerar, para sentir mejor el olor y que entre más aire y olfatear la amenaza o algo que no me gusta, en la fase de reparación las mucosas se van a ulcerar, se van a rellenar, va a haber sangrado, va a haber inflamación y es donde se me tapa la nariz. Claro. Y después va a venir también el estornudo. Ahora, si yo justo había polen en el aire cuando tuve ese hecho, ese polen en el aire, nuevamente, a mi cerebro lo va a llevar al momento de la amenaza y va a hacer que se me vuelvan a inflamar las mucosas, que aparezca el estornudo. Eso va a ser una huella sensorial. Ahora con la celiaquía. Normalmente esta se da por un conflicto de enojo indigesto, o sea, donde mi intestino se adaptó en fase activa para absorber mejor eso que no estoy pudiendo absorber, digerir, que no me gustó, que lo viví con enojo. Sí, ¿te puedo? contame. Porque mi celiaquía tiene nombre y apellido. Ahí va. Sí, todas las Bueno, enfermedades bueno, tienen claro, nombre y verdad, apellido. sí. Porque Ahí va. no hay... Consulta en vivo. Sí, Ahí claro. va. Sí, en persona, sí. en primera persona. Sí, sí, Tiene sí. nombre y apellido y voy a decir por qué. Bien. Porque en mi familia no hay nadie que tenga tendencia, no es hereditario, no es nada. Y yo sufrí un impacto, un shock Ajá. muy importante cuando falleció mi papá. Ah, Y eso me pegó fuerte, muy fuerte. Y yo estaba consciente que algo me iba a pasar. mira vos. Podría haber Que por sido- algún lado iba a Por disparar. algún lado iba a salir un detonante de eso. Claro. Y creo que por suerte fue la celiaquía, que no tengo medicación, es solamente alimentación. Bueno, Bien. pero él ya sabe, él supone. Yo, en mi caso, él Bien. en mi caso tiene personalmente nombre y apellido. Tiene nombre y apellido. Quiere cuál es el origen. Creo conocerlo, sí. Bien. Quiere conocerlo. Bueno. Bueno, vos ya tenés algo que es importante, me parece, ¿no? Ya, bueno, usted cree que es bueno. Se puede trabajar y se puede curar. Claro. Sí, se puede. ¿Se puede Sí, y curar? acá sí. No me ven a mí. No, yo- a él le digo, a él le digo. El licenciado A vos te de digo. clase. Sí, he trabajado con esto con otros casos. Sí, porque vamos a ponerle en la fase activa el intestino va a estar, vamos a decir, va a haber es un tejido controlado por lo que es el tronco cerebral, la parte más antigua del cerebro. Todos los tejidos controlados por esta parte más antigua del cerebro, el tronco cerebral, en fase activa crecen. Probablemente sea un tumor plano absorbente o un tumor secretor en fase en forma de coliflor. Sí. Secreta líquido para absorberlo mejor. Pero bueno, ¿qué va a pasar? Cuando este se descompone en la fase de reparación, hay inflamación en el intestino y va a haber una evacuación fuerte de eso que no podía digerir. Acá el cuerpo va a decir, bueno, listo, evacuamos esto, lo sacamos y se inflama. Si al momento de vivirse el conflicto estabas comiendo algo con gluten, algo con cualquiera de estas cuestiones, y queda asociado en tu cerebro como una huella sensorial, cada vez que lo comas, si vos no resolviste ese conflicto de base, se va a inflamar el intestino y te vas a ir al baño. Entonces, y si yo encima vengo y te digo desde la ciencia que esto de ahora en más vos no tienes solución y que esto te ataca el intestino, lo que te estoy haciendo es reforzando esa huella sensorial. Lo estamos reforzando. Sellando a fuego. sí. Exactamente. Vos cada vez que lo comas vas a ver qué te pasa y tu cerebro va a decir, no, bueno, peor. Y así va a llegar un momento que ya no puedes tocar un cubierto de tan reforzada que esté esa huella, que haya tocado algo, no sé, con gluten, vamos a ponerle, porque es súper fuerte esa huella sensorial. Claro. Entonces, tenemos dos formas de trabajarlo. O resolvemos el conflicto primigenio y las huellas caen, también he trabajado con gente así, o te desensibilizamos a la huella, y esto lo trabajé con otros, también lo trabajé conmigo, donde vos entendés que es una huella sensorial,
Y no que eso te está atacando, sino que eso le está recordando a tu cerebro el momento vivido en ese momento. Y te lleva directamente a la fase de reparación, a la inflamación y a la diarrea. Cuando vos empezás a entender eso y lo vivís y repasás una y otra vez, vas reescribiendo esa huella sensorial, nos vamos desensibilizando, sin haber resuelto el conflicto primigenio, vos podés acercar esa huella. Te voy a comentar mi caso personal. A mí me pasaba con gatos. Entraba a una casa, el pelo de gato, se me inflamaban los ojos, las mucosas, empezaba a moquear, no podía estar. El vecino tenía un gato luego de unos años y yo ahí ya conocía la medicina germánica, entonces empezaba a tocar el gato, lo traía, al principio estornudaba, se inflamaban las mucosas, pero fue pasando el tiempo y yo conscientemente sabía que no era eso, hasta que llegó un momento que se me fue. Y hoy tengo 2 gatos. Oh, Duermo con los ¿y gatos. qué gatos? ¿Y qué gatos? 2 Dos gatos. patas, estamos aclarando. No, Y hoy tengo 2 gatos negros hermosos y duermo con ellos directamente. Entonces yo no sabía dónde había estado ese conflicto primigenio porque era de la infancia, pero opté por desensibilizarme ante la huella. Y esto también lo he hecho con gente. O sea, tengo el caso de mi primo, ponele, la había pasado muy mal en Chile cuando se mudó. Y los departamentos con humedad, no, perdón, en Panamá, y los departamentos con humedad le causaban hay cierta un poco de indigestión. humedad en Panamá, sí. Cuando vino para acá, le digo, pero ¿cómo la humedad si vos sos mendocino? Y ahí se dio cuenta que cuando había vivido en Panamá, era en Panamá lo que le había traído la humedad, le había quedado como huella sensorial, que le disparaba ciertos programas biológicos, y ahí entendimos por dónde venía la mano. O sea, esto puede ser con cualquier cosa, porque puede entrar por los 5 sentidos, y es así como hay alergias tan bizarras que uno no entiende, y dice, ¿cómo Claro, tenés alergia a esto? Claro, sí. Y claro, y es que lo que eligió tu cerebro y asoció a ese conflicto y ahora te lleva inmediatamente a la fase de reparación cada vez que aparece, no a la fase activa, porque el cerebro sabe que es una huella sensorial. El cerebro lo que quiere es que te alejes de eso, porque es un peligro. Porque si vos cuando fuiste a comer una naranja se te apareció un oso y quedó la naranja asociada a una huella sensorial, tu cerebro lo que quiere es que no comas más naranja, pues corres riesgo de que te agarre el oso. Claro. Entonces tiene una lógica biológica coherente que te quiere proteger en realidad. Hoy en día en el ambiente cultural se vuelve desadaptativo, pero está hecho para protegernos y gracias a eso hemos llegado hoy en día hasta acá. Entonces, sí, y es como a veces, bueno, la gente cambia, bueno, o se aleja de la huella sensorial, o si no puede alejarse, lo reescribimos, o si no, resolvemos el problema del primigenio, que puede ser un duelo no resuelto. También puede ser un duelo, también puede ser. hablando de tu papá. Y bueno, y por lo que yo intuyo, Sí. la medicina germánica iría acompañada de esa primera herboristería que había en la sanación. Sí, ahí vamos. No, con yo eso. le estoy preguntando algo. Hoy digo, hace frío, 5 grados hacia ahora. ¿Sabes cómo voy a preguntar? No, olvidate. Bien, me parece En la Ya son cortos, excelente. porque Rosita está bien, Rosita está en todo detalle. O sea, me dice, están hablando y vos estás mirando el teléfono. Estaba subiendo la foto de acá a @lo-que-vendrá-radio para que sigan, @lo-que-vendrá-radio, que es el Instagram de nuestro programa. Bien, excelente. Entonces, en línea con esto que planteamos hoy y a contrapié de lo que por ahí haría hoy la medicina alopática, pero a ver, no nos peleamos con ellos porque, por ejemplo, el doctor Hammer decía que si mecánicamente tenés un tumor enorme que no te deja caminar y no podés resolver el conflicto, que te lo saquen y después vemos y resolvelo. Después Lo vemos. acomodamos, claro. Claro, Después que te lo vemos. saquen. No que te agarran, te diría él, con quimio y rayos, pero sí que por ahí te lo saquen, una intervención ¿Qué y es lo que resuelven. ocurre cuando, porque vamos a seguir teniendo la presencia del licenciado Mansur cuando pueda venir, pero también en el corte charlábamos del tema, ¿qué pasa cuando está encapsulado? No, este tumor lo tengo hace 15 años, está encapsulado, por suerte. ¿Por Bien. suerte o no por suerte? Bueno, no sé. Bien, Está en stand-by. bien. Bueno, No, si eso, están en stand-by estamos en peligro. eso puede suceder con, al haber uno llenándose de antibióticos, vacunas, medicamentos que matan todo lo que es la flora interna de bacterias, micobacterias y todo lo demás, tu cuerpo detecta que no tenés las bacterias para descomponerlo, que es la fase de reparación, Claro, entonces dice, bueno, lo encapsula. lo encapsula. Listo, queda ahí, encapsulado. A veces se lo considera como benigno.
Y si lo querés sacar, sacalo, qué sé yo, no somos antimédicos, simplemente lo planteamos de otro lugar. Sacalo, pero no pasa nada. Pero en este caso, el encapsulamiento de ese tumor está más acorde a lo que plantea la medicina germánica, digamos. Claro. El propio cuerpo, de alguna manera, ya no utilizó quimio, sino lo encapsuló. No lo desecha, pero te lo coloca en un no lugar lo que deja no te avanzar, afecta. y no lo dejó avanzar. Claro, dijo, bueno, mira, ya no necesito más esta multiplicación celular que me dio, no sé, por ejemplo, si tengo un tumor en el estómago, una mayor secreción de ácido clorhídrico para digerir algo que no podía digerir, ya no lo necesito más, como es eficiente, no vago, porque todo el mundo dice es vago, no, es eficiente el cuerpo. Listo, lo cerramos, lo encapsulamos, lo dejamos ahí, ya está. Pasamos a otra cosa. Ahora, si yo recaigo en el conflicto y vuelve a crecer, bueno, ¿qué pasó? Recaíste. ¿Qué pasa? ¿Qué no estás digiriendo? Bueno, vamos a resolverlo. Que eso es lo que yo planteo, ¿no? Después cada uno puede hacer con el tratamiento lo que quiere y lo que le parezca, y yo puedo ofrecer todos los paradigmas, por lo menos desde la medicina germánica, que se hace. Pero lo más importante es resolver el hecho. Detectar qué pasó y resolverlo. ¿Por qué? Porque ¿qué va a decir el doctor Hammer? Que también la psique madura. Cuando yo resuelvo, atravieso el dolor, paso por ese periodo, también nuestro psiquismo va a madurar. Y si yo tapo el síntoma y no lo resuelvo realmente del todo, porque estoy tocando el cerebro a nivel del edema o de la fase activa, si no lo fui a resolver, no tuve que mejorar para resolver un problema, o no tuve que vaciarme de un defecto mío que no me permitía resolver el problema. O sea, me obliga a madurar el problema, me obliga a dar respuesta. Y a su vez físicamente también hay una maduración. Después los conflictos te pegan de forma distinta. Después vos vas a poder tener un conflicto igual, y si vos lo cerraste bien, te va a pegar distinto. Ya no lo vas a sentir tanto como la primera vez que te pasó. Ya es como que cuando tus padres te decían, eso te pasó, nene, dale. Es como, ellos ya lo pasaron. Y es la cuestión de decir, no, yo poneré, sí, yo soy celíaco, pero yo ya digo, no me va a caer mal. Voy a comerlo y no me va a caer mal. Bien. Yo soy diabético, le entra el azúcar, no voy a tener problema, no me va Bien. a seguir enfermando. Bueno, a ver, ¿cómo lo podemos laburar desde ahí? Pero de verdad, cuando uno lo Sí, decreta y lo piensa y lo siente de verdad, ¿no? Bueno, ahí está, hay que sentirlo de verdad. A ver, yo llevo años con la medicina germánica y con mucha gente que le he ido haciendo seguimiento y ayudando. Es como que hay que ir cambiando el paradigma. Entonces esa gente empieza a aplicar este paradigma en su vida diaria, lo ve en lo teórico, lo corrobora en la práctica. Cada vez que vienen, che, ¿y qué te pasó? Ah, no, me pasó esto, listo. Y cada vez se empiezan a dar más cuenta de que es perfecta, pero eso requiere todo un proceso, porque por ahí vos a alguien lo llevás de los pelos, que puede pasar, y le decís, no, mirá, ¿sabes qué? No te operes, no tomes esto, no hagas lo otro, y por ahí como todavía está muy inmerso en el otro paradigma, el miedo a no hacer puede generar una nueva También, adaptación claro, biológica. claro. Entonces uno es un arte llevarlo despacito, si la persona quiere, a cambiar lentamente el paradigma y a ir esa persona probando todos los días y verificando por sí misma hasta que llegue un momento que vos decís, ya está, no, sí, era esto. Listo. Qué interesante la charla, que faltan 4 minutos y no hicimos pasar a todo madurar. Bueno, te tiro rápido lo de las plantas. Esto Sí. continuará. Y lo dejamos abierto para la próxima. Tenemos lo de la planta, nosotros íbamos a mandar a la planta, Sí. no arrancamos. No. Lo dejamos abierto. Pero lo dejamos abierto. Lo dejamos abierto. Lo dejamos abierto porque tenemos tiempo. Tiro la primer punta y lo dejamos abierto sobre las plantas. Claro. ¿Qué va a decir el doctor Hammer? Que nuestro cuerpo, obviamente, que tiene miles de años de evolución, evolucionó con las plantas. Los egipcios ya tenían un papiro de plantas hace 1600 No a.C. evolucionó con el petróleo. Claro. La planta, claro. Claro, no evolucionó con derivados del petróleo. Exactamente. A lo natural fue. Claro. ¿Qué va a decir el doctor Hammer? Que las plantas son moduladoras tanto de la fase activa como de la fase de reparación. ¿En qué sentido? Vamos a decirle que si la fase activa es muy fuerte, por ejemplo, yo estoy muy alterado por lo que me acaba de pasar, no puedo dormir, me está costando concentrarme y estoy en un estado de mucha ansiedad, bueno, a la noche tómate un té de tilo, valeriana y pasionaria y vas a dormir mejor.
En el caso de Rosita que tiene tiroides y el tiro no está contraindicado, Bueno, eso también. ¿qué podría tomar para descansar? Eso bien? también. O cualquier persona con tiroides, ¿no? En tiroides, mira, ese te lo puedo investigar, lo tengo, pasa que es una bibliografía gigante. Claro. O sea, imagínate que tengo en la cabeza, tengo psicología, medicina germánica, plantas, tengo tiroides, lo podemos traer para la próxima. Sí, Lo podemos traer para la próxima. Pero la planta va a ser moduladora. Estoy matado, me duele la cabeza, tengo una gripe enorme, pero me tengo que sentar y atender una llamada. O me tengo que sentar y aunque sea trabajar 1 hora. Bueno, me tomo un café que es vasoconstrictor, por ende achica la inflamación del foco en la cabeza, o sea, me va a doler menos la cabeza, me va a llevar a un estado de simpaticotonía, o sea, me va a levantar, me va a dar más lucidez mental, que no la tengo cuando estoy en esos estados, entonces lo uso para trabajar un poco. Por eso te tomas un cafecito. Claro. Fíjese que lo que esté dentro del frasco sea café. Sea café. señora. Café Lea de la grano, letra claro. chiquitita porque ahí entramos en otro tema. Claro. No, pero no es un tema menor. No, café no. molido, café de verdad. Sí. No, café, química de café. Claro. Claro. Ahora, ¿qué va a decir el doctor Hammer? Esto no te va a cortar como un medicamento la fase de reparación o la fase activa. Te la va a modular, te la va a suavizar Sí. y vos la vas a poder usar puntualmente cuando la necesites y después la curva, si le bajaste la intensidad, la vas a alargar. O sea, te va a durar un poquito más. La estés bajando la intensidad, pero la estás alargando. La naturaleza es perfecta. Pero no pasa nada. Vos podés tomarlo y una planta va a ser acorde La a tu- moderadora de eso. ¿no? Exacto. Rosita, modera. puede ser que usted comentaba al aire lo bien que estuvo que no mires el celular. Estamos subiendo las fotos a Instagram, esté muy bien como productora general, y que el próximo, arranquemos por las plantas, la próxima participación de nuestro nuevo columnista, puede hacer pasar a estos dos badulaques. Tenemos 30 segundos, yo quiero que entren antes que sean las 19, como para que entren. Mire qué interesante toda la charla, ¿no? Impresionante. Héctor? Sí. Pero de verdad, Me acabo de enterar que la